Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos conocer cuál es su situación actual y las perspectivas en la República Argentina. En Argentina, si bien la producción de porcinos se ha desarrollado históricamente de forma complementaria a la actividad agrícola, buscando diversificación de riesgos e ingresos y la transformación de grano en carne, en los últimos años la cadena de valor ha crecido significativamente con nuevos modelos productivos. La mayor concentración del stock porcino se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, paulatinamente otras provincias están tomando relevancia en el desarrollo de la producción. El sector porcino nacional tiene, según los datos del anuario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del año 2019, un stock de 5.200.000 cabezas. Es probable que a esta altura ya hayamos crecido a casi 7 millones de cabezas, de las cuales se distribuyen geográficamente casi el 60% en la pampa húmeda, que serían las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en ese orden de importancia, una parte de Entre Ríos y una parte de la Pampa. Después tenemos en la región del NOA el 20%, en la región del NEA el 9% del stock, en la región Centro Cuyo, que incluye el resto de la Pampa y la zona de Mendoza, San Juan, alrededor de un 9% del stock, y en la Patagonia un poquito menos del 2%. En la estructura socioproductiva hay dos bases de datos, una que habla de más de 15.000 productores y la otra que habla de una base de datos de 5.000 productores, pero en ambos casos podemos resumir que el 70% son productores que están entre 20, 30 madres y 300 y un 30% tiene más de 300 madres. Y la distribución del número de madres que poseen esos estratos productivos, podemos hablar que el 60% de las madres están en manos de pequeños y medianos productores y un 40% en manos de grandes empresas. Cuando uno analiza la participación en la faena, esa torta se invierte y hay mucha más participación de las grandes empresas en lo que es el porcentaje de faena, que en Argentina son algo así como 7 millones de cabezas, con respecto a los pequeños y medianos productores. En resumen, podemos decir que la producción porcina de Argentina tiene una estratificación basada fundamentalmente en pequeños y medianos productores y con un crecimiento en los últimos años de también grandes empresas. El sector porcino en Argentina ha evolucionado, afrontando problemas coyunturales vinculados a la economía, al mercado, a la sanidad y a las políticas que de modo directo o indirecto lo afectan. Los cambios de los mercados, que inciden en el negocio porcino, y las permanentes variaciones en la economía nacional generan incertidumbre en la cadena de valor. El principal factor que influye sobre un sector como el porcino, que tiene el año 2020 producimos 655.000 toneladas, según los datos del Ministerio, de los cuales el 94% se destina al mercado interno y un 6% al mercado de exportación, sin ninguna duda que los factores que influyen son los económicos, ¿no? Fundamentalmente las situaciones económicas que el país vive. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el país entra en alguna crisis económica se afecta el poder adquisitivo y una actividad que destina el 94% de su producción al consumo interno depende del poder adquisitivo de la gente y de la competitividad que la carne va a tener en precio con respecto a las otras carnes. Y otra cosa que siempre influye mucho en el sector porcino, como también lo influye en el sector avícola y en el sector bovino, es el precio de los granos. O sea, el productor porcino tiene insumos que son el maíz y la soja, que constituyen el alimento de los cerdos y que constituyen el 70% del costo de producción, que tienen un precio de referencia dolarizado en un mercado externo y vende sus productos, que es el kilo de capón, al consumo interno en precios especificados. Por lo tanto, ese es un problema, y estas situaciones y estas variaciones, tanto en la situación económica del país, que impacta en el poder adquisitivo de la gente, como el precio del grano, que tiene referencia en el mercado externo, impactan directamente en los vaivenes que tiene a veces la rentabilidad del sector porcino. El consumo de carne de cerdo en Argentina se ha incrementado en los últimos años, debido, entre otros factores, al crecimiento poblacional y los cambios en los hábitos de consumo. El aumento del consumo de carnes porcinas se explica principalmente por el crecimiento de la cantidad de consumidores, la frecuencia y el volumen consumido, estimulados principalmente por los precios y la disponibilidad de carne fresca. Argentina comía históricamente
alrededor de entre 6 a 8 kilos, de los cuales solamente 1 kilo era consumo fresco. Los últimos 5 años estamos, según los datos del Ministerio, en un promedio de 14 kilos. El año pasado cerramos con 14 kilos 300, con un crecimiento con respecto al 2019 del 1.3%. Según los datos de la asociación, el consumo sería mayor que ese, pero de todas formas, cuando uno analiza la torta de consumo, hoy tenemos casi el 60% es consumo fresco y un 40% va destinado a producto elaborado. Así que eso es realmente, reitero, el motor que motivó este crecimiento exponencial de la producción, fundamentalmente en animales faenados y también en producción de toneladas de carne. La otra buena noticia de los últimos años es el crecimiento de las exportaciones. El año pasado Argentina exportó más de 40.000 toneladas, lo que fue un crecimiento con respecto al año anterior del 60%, y más del 60% de lo que se exporta tiene un destino en el mercado chino. Entonces la situación actual, si bien es compleja desde el punto de vista del momento económico que vive el país, el momento sanitario que vive el país y el mundo, el sector porcino está pasando, cuando uno lo mira, digamos, en los años anteriores, está pasando por buenos momentos, porque tiene un crecimiento, reitero, exponencial en lo que es producción, en el consumo y también en la exportación. El sector porcino de Argentina se ha desarrollado con la falta de políticas públicas de fomento de la actividad y de espacios donde canalizar sus legítimas demandas. La conformación de una cadena de valor, integrada por asociaciones de productores e instituciones, está promoviendo la demanda de políticas de Estado en materia tributaria y de economía, capaces de brindar certidumbre a un sector que pretende invertir para seguir creciendo. La política que el sector ha tenido en realidad no han sido muchas. Yo creo que el sector necesita de políticas fundamentalmente para saber cuál es nuestro camino para adelante. Y cuando uno habla de política, por supuesto que el sector estaría necesitando algunos determinados ajustes. Hemos trabajado mucho el tema del IVA, de reducir el IVA para el sector porcino, que sigue comprando insumos al 21% y vende su producto al 10%. Ese cambio en la alícuota del IVA afectó mucho fundamentalmente las inversiones que son tan necesarias, por lo tanto necesitaríamos ajustar ese tipo de cuestión impositiva. Hace falta créditos adecuados para el sector porcino para que el productor pueda seguir invirtiendo en esta actividad y fundamentalmente creo que tenemos que adecuar mucho lo que es la parte de industria. Ha habido un gran avance tecnológico y de inversiones con mucho esfuerzo de parte del productor en todo lo que es el eslabón primario. Creo que el eslabón industrial hace falta inversión y hace falta acomodar todo el eslabón industrial, fundamentalmente en capacidad de faena y sobre todo en cadena de frío, para poder seguir creciendo en el mercado de exportación. Por lo tanto, creo que nosotros nos tenemos que sentar con la autoridad como sector y planificar las políticas necesarias para el crecimiento futuro del sector porcino. La necesidad de lograr consensos dentro de la cadena porcina para que los esfuerzos individuales se conviertan en una acción colectiva que permita el desarrollo de la actividad, tanto para el abastecimiento interno como para seguir creciendo en cantidad de exportaciones y de destinos, ha llevado al sector a delinear un plan estratégico. Hace muy poquito la Federación de Productores Porcinos de Argentina desarrolló lo que se denominó el Plan Estratégico 2020-2030 y ahí las metas están bastante claras, fueron consensuadas en todo el sector, más allá de que por ahí puede ser que algunas nos parezca cumplible y otras no tanto, pero bueno, hay un plan, un camino para trabajar y ese camino es muy claro. Se piensa que Argentina va a pasar de 7 millones de cabezas faenadas que teníamos al año 2020 a llegar a casi 18 millones de cabezas faenadas para el 2030. Para eso necesitaríamos crecer en el consumo interno de los 14 kilos, 15 kilos que tenemos hoy a casi 26 kilos al 2030. Necesitaríamos pasar se piensa que podemos pasar de las 40.000 toneladas exportadas a llegar al año 2030 con 800.000 toneladas exportadas. Si uno piensa que las importaciones se van a mantener bajas como se vienen manteniendo en la actualidad, donde empatan un 3 o un 4% de lo que nosotros producimos, bueno, ese escenario nos permitiría pasar de las 700.000 toneladas producidas actuales a más de 2 millones y duplicar el número de madres. Entonces creo que ese es el camino. Después veremos, siempre hay muchas cuestiones en el camino que se pueden presentar, fundamentalmente de tipo económica, de cambios de los contextos internacionales, pero bueno, el sector coincide que esas son las metas a los próximos 10 años a cumplir por el sector. El alimento es uno de los factores determinantes en la producción de cerdos, por lo que la conversión es uno de los indicadores de relevancia.
La combinación del maíz molido con la harina de soja ha sido por muchos años el componente básico de la dieta de los cerdos, motivo por el cual el valor de estos granos, usados como base nutricional, resulta de gran incidencia en la estructura de costos de las granjas porcinas. Nosotros tenemos un aumento sustancial de los granos en los últimos meses, en el último año, donde la soja aumentó casi más del 170% y los granos, el maíz aumentó más del 140% en los últimos 12 meses, mientras que el cerdo llegó a aumentar, el capón, un 70%. Por lo tanto, la situación de la rentabilidad del productor es muy crítica, es muy compleja y fundamentalmente la del pequeño y mediano productor. Siempre que entramos en un proceso de crisis es donde empezamos a perder pequeños y medianos productores. Entonces hoy el sector está en una coyuntura muy difícil y en una especie de complejidad difícil de saber cómo vamos a salir de esto. ¿Por qué digo? Porque para compensar el aumento de los granos, que implican un aumento muy fuerte de los costos, el productor necesita que aumente el precio del capón. Y cuando uno analiza actualmente el precio del capón, está rondando los 120, 127 pesos y parecería que no se puede mover mucho más allá de eso, porque si se moviera mucho más allá de eso, implicaría una caída en el consumo. Hay trabajos hechos por consultora que hablan que el precio del que se le paga al productor llega multiplicado 2.5 veces al mostrador. Entonces cada aumento del capón indefectiblemente aumenta la carne en el mostrador y cuando aumenta la carne en el mostrador perdemos competitividad de precio con respecto a las otras carnes y en un momento donde el poder adquisitivo tan complejo, eso nos haría perder el principal motor que desarrolla la actividad, que es el consumo interno, ¿no? Si bien estamos contentos porque crecemos en el mercado de exportación, recordemos que es solamente el 6% de lo que nosotros producimos. Así que en los próximos meses tenemos que ver cómo se acomoda la situación sanitaria, cómo se acomoda la economía del país, cómo se acomoda el bolsillo de los argentinos, para saber cómo el productor porcino puede salir de esta encrucijada, en la cual hoy está inmerso. Después de ver qué le espera a la cadena de valor porcina en la República Argentina, queremos agradecerle a los referentes del INTA Marcos Juárez y del CIAP por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque, a través de una entrevista remota, les vamos a contar cómo se puede hacer frente a la circovirusis. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPorc, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Hormitec, premoldeados de hormigón. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El mercado de la carne porcina presenta nuevos y mayores desafíos. Para superarlos, llegó Atmost, la solución nutricional integral para crecimiento y terminación que hace crecer su negocio. Potencia su inversión. Elija Atmost. Más información en provimiargentina.com.ar. El circovirus es una afección de la cual ninguna granja está exenta. Es por eso que a través de una entrevista remota con referentes de Betanco vamos a conocer un poco más. Entramos en tema y vamos a la nota.
El circovirus en los porcinos es una enfermedad caracterizada clínicamente por retraso en el crecimiento, causada por agentes infecciosos de origen viral, de muy fácil difusión, que infectan de forma natural a la especie. Estudios epidemiológicos realizados en algunos países que han descrito la presencia de la afección muestran una incidencia seropositiva estimada entre un 20 a un 80% en la mayoría de las granjas estudiadas, sin que en general se observen manifestaciones clínicas. El circovirus fue un gran flagelo desde hace muchos años, produciendo gran cantidad de pérdidas. Hoy en día, gracias al descubrimiento y la salida de la vacuna contra circovirus, la situación comparada con aquellas épocas, al inicio de las enfermedades, está realmente muy resuelta. Es una vacuna extremadamente eficaz, que previene la enfermedad, baja la viremia, baja la clínica. La verdad que es una vacuna que produce grandes resultados. Al día de hoy, ¿no? Para nosotros que conocimos la enfermedad sin la herramienta de vacuna, sabemos bien cuál es la diferencia. Y a nivel nacional es una enfermedad que está bien controlada con la vacunación, y siempre hay esas fugas o esas presentaciones clínicas o subclínicas que podrían asociarse a circovirosis. También hay que pensar que hoy en día está el circovirus tipo 3 también, que puede dar cuadros reproductivos y de dermatitis nefritis. Pero en términos generales es una enfermedad bastante bien controlada, pero que merece su atención, ¿verdad? Alberto, frente al circovirus, ¿es posible el manejo sin vacunación? Hoy en día nadie se puede dar el lujo, ni en Argentina, ni en ningún país del mundo, de dejar de vacunar. Eso no hay discusión. Hoy es la mejor herramienta, por supuesto, asociada a las herramientas de manejo. En la época cuando no estaba la vacuna, la única manera de combatir esta enfermedad era con las buenas prácticas de manejo, la disciplina, todo adentro, todo afuera, higiene, bioseguridad, etcétera, ¿no? Por supuesto, esos son los puntales para disminuir las coinfecciones, que es otra de las grandes problemas de esta enfermedad. Pero hoy el impacto de esta enfermedad, o que produciría la manifestación evidente o clínica de esta enfermedad, no resiste ningún cálculo de costo-beneficios. Está ampliamente probado el beneficio de la vacunación con respecto a esta enfermedad. ¿Y cómo se manifiesta la enfermedad en los cerdos? Este virus es endémico, está presente en todos los animales y en todas las granjas. Todavía no hay granjas libres de circovirus porcino tipo 2, y las manifestaciones son muy floridas y severas porque produce inmunosupresión en los animales afectados. Entonces va a haber grandes manifestaciones por sí del virus en sí y con los factores o agentes asociados. Con los agentes asociados produciéndose un aumento en la mortalidad y, bueno, clásicamente la circovirosis típica o la enfermedad sistémica asociada al circovirus, que es el desmedro, también es otro de los cuadros más característicos, pero también tienen que recordar las afecciones reproductivas asociadas al circovirus, con principalmente abortos y repeticiones, el clásico cuadro de dermatitis nefritis, que se ve cada vez menos, pero es presente en las granjas, y el cuadro respiratorio y digestivo con neumonía intersticial y enteritis granulomatosa respectivamente. Esos son los 5 síndromes o las 5 afecciones más frecuentes asociadas al circovirus de tipo 2. Ustedes desde Betanco han lanzado una nueva herramienta al mercado, ¿y qué ventajas brinda? Circomicogar es una vacuna de desarrollo en Estados Unidos, y la ventaja o las características de esta vacuna es que es una vacuna a sistema baculovirus. Eso estuvo bien explicado el día del lanzamiento. Se codifica, es una vacuna recombinante porque toma solamente
el ADN del virus, que codifica la cápsula, la proteína de la cápsula de la cápside, mejor dicho, de la ORF2, que es la antigénica. Entonces es pura, con esa proteína recombinante, desarrollada en un sistema de un virus de insecto, que no tiene ni posibilidad de infección en mamíferos y menos en el cerdo. Entonces eso lo hace segura y específica. Y esa es una de las principales características, y está asociada en este caso a una sola dosis, que también es otra ventaja en el tema de manejo y no tocar más el animal en la etapa de recría una vez destetado. Y Alberto, ¿qué respuesta ha notado en las granjas en las que se ha aplicado esta terapia? Esta vacuna ya existe desde hace muchos años en Estados Unidos, Canadá, y ya está últimamente lanzada en Latinoamérica, donde pasó sus pruebas por supuesto sus pruebas reglamentarias ya las pasó en todos los países, en Argentina también, y ya pasó su prueba de desafío en terreno, ya sea con casos de campo, y también tenemos varios ensayos desarrollados con desafíos con cepas de circovirus tipo D y tipo B, en las cuales pasó su desafío cumpliendo ampliamente los requerimientos, tanto de viremia y de manifestaciones clínicas y ganancia diaria en estos animales a campo, y también desafiados con otras vacunas del mercado. Es una herramienta que da múltiples soluciones, entonces. Sí, es una herramienta, y sobre todo la prevención y el control del circovirus porcino, como decía hoy, no puede estar, ya no escapa a ningún programa sanitario. Las granjas están obligadas a vacunar y vacunar bien, ¿no? Que ese es otro gran desafío, también llegar a una correcta aplicación de todos los medicamentos que utilizamos en granjas, también es otro desafío a llevar adelante en las granjas. Como acabamos de ver, se puede hacer frente a la circovirosis, y queremos agradecerle a Alberto Hermosida de Betanco por sus aportes en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Ormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. Genpork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes.
En la búsqueda de la mejora de la eficiencia de los sistemas productivos hacia la sustentabilidad, el uso de las excretas como fertilizante para los suelos es una muy buena alternativa, y en el siguiente informe les contamos de qué manera y por qué. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación en el que la ganadería ha profundizado su intervención sobre el medio ambiente. Frente a esta tendencia, algunos sectores están impulsando proyectos orientados a construir un modelo productivo sustentable en términos ambientales y económicos. A nivel general, en lo que nosotros observamos a nivel país, es una mayor intensificación no solo de la porcicultura, sino de todas las actividades pecuarias, ya sea fildo, producción aviar, producción de cerdo, que tiende hacia una intensificación. Esa intensificación va acompañada a su vez de una concentración de una mayor cantidad de efluentes en menor superficie productiva. Eso por un lado es una situación que se da. Por otro lado, a nivel país, digamos, hay una baja reposición de nutrientes y un mal uso o inadecuado uso en muchas situaciones de lo que son los efluentes para utilizarlo como enmienda orgánica y reponer esos nutrientes. Es decir, lo podemos ver como una oportunidad, como un problema o como una oportunidad. Para mejorar el manejo de los residuos, los planes de gestión ambiental deben considerar el tratamiento de aguas residuales y el procesamiento de los desechos. Las granjas porcinas son generadoras de aguas residuales y desechos que impactan en el ambiente e inciden en el proceso productivo. Lo que es producción porcina, digamos, los efluentes tienen una gran concentración de agua, son efluentes principalmente líquidos en lo que son sistemas de producción intensivos, o sea, confinados en producción en galpón. No así los sistemas de producción con otras metodologías en donde el residuo principalmente suele ser sólido, como por ejemplo la producción en cama profunda. Digamos, cada residuo tiene su forma de tratamiento particular. Digamos, nosotros en lo que es biogás se utiliza principalmente lo que se puede recolectar de los que son galpones de confinamiento, de producción, en donde el residuo se recolecta en la fosa y eso podría ser utilizado como insumo para la producción de biogás. Las excretas animales son subproductos de las producciones pecuarias. El incremento de emprendimientos de producción intensiva y los problemas asociados con el manejo de excretas, así como la preocupación sobre la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas generada por dichas excretas, obligan a la búsqueda de mejores alternativas para su disposición apropiada. Bueno, lo que es tratamiento de efluentes, hay distintas metodologías, por ejemplo el sistema de tratamiento en lagunas, lo que es efluentes líquidos. Otras alternativas es lo que vamos a hablar de lo que es biogás, la biodigestión anaeróbica como una tecnología en donde se utiliza el efluente y se captura por un lado una mezcla de gases que es el biogás, que es lo que vos podés aprovechar energéticamente, siendo el metano la principal fuente de energía de ese biogás. Y a su vez, otra de las posibilidades que te brinda es que, además del biogás, obtenés el digerido, que ese digerido, como te mencionaba, puede ser utilizado como una enmienda orgánica en cultivos agrícolas. En un contexto de intensificación, en el que la ganadería y la agricultura han profundizado su intervención sobre el medio ambiente, algunos sectores están impulsando proyectos orientados a construir un modelo productivo sustentable en términos ambientales y económicos. El desarrollo de biodigestores es una alternativa de manejo de desechos que permite convertir los pasivos ambientales en energía. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.